Hola y bienvenidos a una receta más del canal. Y mirad, hoy he preparado unas milanesas de pollo que han quedado súper tiernas. Las he estado marinando por una buena media hora con leche y han quedado muy tiernas y muy ricas. Así que si queréis saber cómo las he preparado, aquí están los ingredientes. Vamos a necesitar pechugas de pollo. Yo tengo 3 y de cada pechuga me han salido 4 filetes. Leche, la cantidad necesaria para cubrir bien las pechugas y poder marinarlas. Harina, pan rallado, sal, pimienta negra, huevos, aceite. Yo en esta ocasión estoy utilizando de aguacate, pero podéis utilizar aceite de oliva virgen extra. Y mirad, este es un ingrediente opcional que yo en esta ocasión no lo he utilizado, pero lo suelo utilizar siempre. Y es un sazonador de carne. Lleva pimentón dulce, orégano, tomillo y queda muy rico. Y lo que yo hago es mezclarlo junto con la harina para hacer el empanado de las milanesas. Pero yo en esta ocasión, como ya os he dicho, no lo he utilizado, que durante el vídeo os indicaré cuando sea el momento de utilizarlo. Y vamos a empezar fileteando las pechugas. Si ya compráis unas que están fileteadas, pues perfecto. Si no, con mucho cuidado las fileteáis y os van a salir entre unos 3 o 4 filetes, dependiendo del grosor que queráis. Y mirad, si ponéis la mano encima de la pechuga así planita, os va a ser más fácil filetearlas sin cortaros y os van a quedar más o menos de la misma medida, ya que poniendo la mano encima vais a controlar mejor el corte. Una vez las tenemos cortadas, las vamos a colocar en el bol donde las vamos a marinar y vamos a hacer como capas. Mirad, yo estoy colocando 3 y a continuación le voy a agregar un poco de sal y pimienta negra. Ahí está, pimienta negra al gusto. Y seguimos haciendo capas, colocamos 3 o 4 pechugas más y volvemos a colocarle sal y pimienta negra. ¿Veis? Hacemos como capas y así seguimos hasta que hayamos salpimentado todas las pechugas. Una vez las tenemos salpimentadas y en capas, vamos a añadirle la leche. Y le vamos a añadir la leche que quede todas las pechugas bastante cubiertas. Las incorporamos bien si hace falta, para que queden las de abajo también bien empapadas con la leche. Y las vamos a dejar marinando con la leche durante por lo menos media hora. Y mientras tanto nos preparamos los ingredientes para empanarlas. Aquí tengo de momento 3 huevos que les agrego sal y los voy a batir bien. Y no os he dicho cantidades ni de huevos, ni de harina, ni de pan rallado porque depende de la cantidad de pechugas que os salgan. Y ahora sería el momento de agregarle a la harina una cucharadita o una cucharadita y media del sazonador de carne. Se lo agregáis a la harina, mezcláis bien y ya continuáis con el empanado. Bueno, y como veis, pues muy sencillo. Pasamos la pechuga de pollo primero por la harina, la pasamos después por el huevo, ahí que quede bien cubierta de huevo, y ya por último la pasamos por el pan rallado. Y ahora pues las podéis pasar directamente a la sartén. Si tenéis la sartén preparada ya con aceite caliente, las podéis ir friendo de una en una. O como hago yo, que es que me preparo 2 o 3, las dejo en un plato y las frío todas a la vez.
porque una vez las ponemos en la sartén hay que estar muy pendiente que no se nos quemen, que enseguida el pan rallado se nos puede quemar. Mirad, veis, aquí yo ya tenía las mías preparadas y las voy agregando en la sartén. No os va a tardar mucho tiempo que se frían, unos 5 minutos por cada lado y ya estará. Y hacerlo con el fuego más bien bajito y ir controlándolas para que no se os queme ninguno de los lados. Cuando estén listas, las sacamos y las ponemos en un plato con papel de cocina para que absorba el exceso de aceite. Y bueno, seguimos haciendo los mismos pasos hasta que terminemos con todas las pechugas. Primero por la harina, después por el huevo y por el pan rallado. Si es necesario, cambiáis el aceite. Si veis que eso os ha quedado muy negro de haber freído las anteriores, pues le cambiáis el aceite para que no se os quemen las siguientes, porque el pan rallado ensucia mucho. Bueno, y aquí ya tengo las milanesas que me han quedado a mí. Como veis, las estoy acompañando con unas rodajitas de tomate y unas bolitas de mozzarella. Y ahora pues ya el momento de probar. Mirad, la carne queda súper tierna. Y no tiene gusto a leche, ¿eh? Si alguien se preocupa porque pueda quedar mucho gusto a leche, no. No tiene gusto a leche para nada. Y si queréis, pues agregarle a la harina el sazonador de carne, que os va a quedar también muy rico. Y si alguien se atreve, agregarle también alguna especia picante. Bueno, y aquí tenéis ya mi receta de milanesas de pollo, que os aseguro que la carne queda muy melosa, muy tierna. La podéis acompañar con una ensalada o con un poco de tomate y queso mozzarella, como estoy haciendo yo. Y nada, espero que las probéis y que os gusten tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.